Viajemos juntos a través de la palabra y conozcamos las grandes mentes que formaron y dieron origen a nuestra cultura. Acompáñame a descubrir los secretos de la lengua. La palabra en la maleta. La palabra en la maleta. Un viaje por los caminos de la lengua, el arte y la cultura. Buenas tardes y noches, mis queridos viajeros. Es un verdadero placer poder compartir con todos ustedes nuestro segundo podcast del año. Ya saben que este es un podcast en el que la lengua, el arte y la cultura se hacen presente. Y qué mejor que este año nuevo con podcast nuevo. Pues como antes les había mencionado, al ser un podcast nuevo, quiere decir que tendremos nuevas sorpresas. En este caso, vamos a tener la compañía de un artista de origen mexicano, el cual nos va a compartir un poco acerca de sus experiencias como artista. Y bueno, ¿qué les parece si hoy hablamos un poco de la temática del arte? ¿Qué les parece si escuchamos un poco acerca de una corriente que se da en los años 20, la cual fue muy controvertida y tuvo muchos estatutos porque en realidad partía de la imaginación y muchas cuestiones que no tenían que ver con la lógica del mundo real, y me estoy refiriendo un poco más al surrealismo. No sé si ustedes sepan, pero el surrealismo emerge en París en el año 1924, el cual se esparce por Europa unos años después de concluir la Segunda Guerra Mundial, y por ende la influencia de este movimiento llega hasta nuestros días. Uno de los principales representantes del surrealismo es André Breton, escritor y poeta francés, el cual escribió un manifiesto en el cual corta relaciones con Tristan Tzara, líder del movimiento dadaísta, y de esta manera dicen que es como surge la idea del surrealismo. Lo que sí es que muchos consideran que el surrealismo es una de las últimas grandes vanguardias. Y bueno, lo que tiene mucho que ver esto de Breton es que su tratado está inspirado en el libro de Freud, La interpretación de los sueños. Aquí en esta parte el autor trata de explorar un poco más acerca de la mente humana, diciendo que el ser humano posee un nivel oculto llamado inconsciente. Entonces, lo que nos trata de decir es que la mayor parte del tiempo las personas no tenemos conciencia, como la palabra lo indica. El surrealismo pretende superar esta limitación del inconsciente, permitiendo que el subconsciente se exprese a través del arte. Y de esta manera es también considerada como el automatismo, porque parte del surrealismo defiende esa expresión artística sin límites y sin el control de la razón. Creo que por tal motivo estas obras llegaron a crearse en algún momento en estados de trance e hipnosis, aunque algunos sin necesidad de entrar en estos trances creaban obras impresionantes, ¿no? Bueno, en la práctica el automatismo consistía en transponer el papel o lienzo sobre cualquier otro soporte de expresión artística, un pensamiento o un sueño, particularmente basado del subconsciente, y lo más interesante es que no estaban basados en el control estético moral. El objetivo era que el mismo automatismo representaba una acción de protesta contra las normas establecidas, tanto en el arte como en el ámbito social. Un punto que es importante resaltar es que los surrealistas creían que la creatividad partía del subconsciente del artista en sí, y generalmente tendía a ser más auténtica o poderosa si iba derivado de la conciencia. También estaban interesados en la interpretación de los sueños y explorar aquel lenguaje de cómo un simple sueño podía revelar sentimientos y deseos ocultos. De una forma general se puede decir que
este tipo de corriente buscaba el plasmar la espontaneidad de las personas y sobre todo basado en la pintura, claro, desde cuestiones un tanto complejas como lo es el dibujo, pero en realidad yo creo que se prestaba muy bien para esa espontaneidad, ¿no? Y bueno, parte de las técnicas que la mayoría de los artistas llegaron a utilizar era el famoso frottage. El frottage consiste en pasar un lápiz sobre alguna superficie. No sé si alguna vez de ustedes cuando eran niños llegaban a utilizar esta técnica para pasar las monedas o alguna figurita o algún objeto que tuviera bordes y que pudiese plasmarse en papel. Esa era una técnica conocida. Y también tenían otro que era la de calcomanía, que basaba en arrojar una cierta cantidad de tinta hacia el papel o algún lienzo. Y esta, al doblarla, bueno, se lanza en el papel, se dobla y al abrirla muestra un patrón de tinta que sirve de un patrón para terminar alguna obra. Y bueno, esa es una parte de lo que provoca el subconsciente. Parte de los artistas más reconocidos dentro de esta arte tendremos a Miró, a Salvador Dalí. Y para enmarcar el género femenino tenemos a dos dignas representantes. Las artistas mejor conocidas por el nombre de Remedios Varo y Leonora Carrington. Pero bueno, no profundicemos más en la historia y en la descripción del arte surrealista, porque no mejor nos adentramos un poco más desde la visión actual de los artistas surrealistas. Tenemos a un artista mexicano de denominación oaxaqueña, el cual es Jaciel Martí, artista plástico, poeta y músico. Bienvenido, Jaciel, a tu espacio, La Palabra en la Maleta. Muchas gracias a ti, Lili, muchas gracias de verdad. Y muchas gracias a todo el público, espero que les sea nutritivo y aparte de que sea divertido y entretenido, pues bueno, de verdad gracias a ti por el espacio y sigamos. Bueno, Jas, pues cuéntanos un poquito más acerca de ti. Me gustaría saber primero, ¿quién es Jaciel Martí? Ok, desde esa pregunta, Jaciel Martí es, según gente externa, es una persona compleja. Entonces, creo que puede ser cierto porque yo me conozco varias facetas, varias formas en mi trabajo y en mi vida cotidiana. Y es una persona creativa. O sea, realmente Jaciel Martí soy una persona creativa. Soy una persona que siempre está en busca de hacer algo nuevo, de buscar nuevas cosas, nuevas formas. Pero también soy una persona que me sumerjo mucho en el pensamiento de repente, ¿no? Y de repente puedo ser demasiado divertido. De repente puedo ser muy, muy cotorreador, echar mucha risa y todo. Y también de repente hay facetas donde me concentro demasiado en la seriedad de un asunto. Me puedo envolver y volverme muy pasional con un tema. Entonces soy polifacético. Creo que me gusta mucho vivir todas esas experiencias emocionales que tengo dentro de mí y facilitarles una vía para externarse. Creo que sería un resumen de lo que soy. Ok, bueno, eso se me hace muy interesante, Jas. ¿Podrías comentarme cómo es que nace este amor al arte? Pues, creo en dos cosas. Una de ellas es la genética. Mi familia, por parte de mi padre, se dedica a la música y a la pintura también. De hecho, mi papá pintaba desde que yo estaba muy joven. Y por otra parte, mi mamá también escribe mucho, le gusta mucho la poesía, también canta. Entonces creo en la memoria genética, pero también creo en el desarrollo, ¿no? Pero para que se desarrolle tiene que haber algo que lo explote, algo que lo haga detonar. Y esa parte para mí fue la fuga. Siempre lo he dicho en las entrevistas y en todos lados. Para mí la fuga
fue lo que me llevó al arte, y creo que a muchos artistas les pasa, ¿no? No vivimos como en un mundo terrenal completamente. De hecho, me costó mucho trabajo aterrizar en la parte terrenal porque de niño yo siempre fui muy distraído. Si bien era muy inteligente, según me cuenta mi madre, era adelantado un año en la escuela, en la primaria, por lo mismo de que me habían hecho un examen y iba adelantado, pero parte de mí de repente se empezó a enfocar demasiado en lo onírico, porque había dificultades en mi vida de la forma en la que mis padres se llevaban, pues no me pegó mucho y empezaba a fugarme mentalmente y empecé a refugiarme en el arte, empecé a refugiarme en el dibujo principalmente. Yo ni siquiera sabía que iba a dedicarme al arte o que era parte de algo artístico, yo nada más lo veía como un entretenimiento, meramente el dibujo. Entonces empecé a hacer experimentos con eso, ¿no? Empezaba a ver mi entorno, yo vivía en un pueblito y en ese pueblito pues no había mucho que hacer, no había internet, esa parte que me bloqueara. Entonces estaba yo viendo todos los elementos de mi casa y agarraba un lápiz, una libreta, un lapicero y me ponía a hacer dibujos muy pequeños. Y eso siempre lo tengo presente en todas las entrevistas igual porque es algo que me acuerdo, pero te lo juro que así me acuerdo detalladamente. Me acuerdo el momento en el que yo estaba dibujando ese silloncito, ese lápiz, estaba dibujando la pasta de dientes. Dibujaba cosas en pequeño para imitarlas. Obviamente era muy caricaturesco, no nací así como un artista ya hecho y derecho, no sé, se va construyendo, pero me agradaba demasiado. Entonces, cuando hacía ejercicios con mi madre, ejercicios de escritura y todo eso, ella me ayudaba mucho y yo pues me entretenía demasiado y me encantaba estar entretenido en eso. Y ahí yo creo que ahí fue donde nació porque me daba mucha satisfacción estar concentrado en eso. Ah, ok. Digo, es un tanto curioso porque creo que no lo mencionamos en un principio, pero Jaciel es un artista autodidacta, entonces yo supongo que parte de todos estos pasos que llevaste desde la niñez te ayudaron para formarte como el artista que eres hoy, ¿no? Cuéntanos un poquito más acerca de esa historia. ¿Cómo es que Jaciel empieza a generar ese amor hacia el arte, ese enfoque hacia el arte y no hacia otras áreas? Digo que justamente en esa parte donde me empezó a gustar el dibujo era entretenimiento, ¿no? Entonces pues, estaba bien padrísimo, me encantaba. Veo a mis primos que también dibujaban. Israel es uno de ellos, vive aquí de hecho en Atlacomulco. Él dibujaba en su momento, tenía pósters de Dragon Ball y tenía pósters de Bruce Lee y cuánta cosa. Y pues yo lo veía y a mí yo de verdad que me fascinaba ver esos pósters porque pues era ver a gente talentosa, ¿no? Mi primer acercamiento realmente no fue con Van Gogh, no fue con Dalí, no fue con ninguno de ellos. No puedo ser tan pretencioso y decir, no, pues ellos fueron mis masters, ¿no? Realmente con los que me acerqué al arte fueron con gente cercana, o sea, mi propia familia. O sea, mi padre pintaba paisajes y yo pues lo admiraba demasiado, ¿no? Mis primos también dibujaban y yo, wow, está padrísimo. Entonces para mí como era mero entretenimiento, pues yo quería esforzarme a lograrlo. Sin embargo me atrapó demasiado, o sea, ya para llegar a sentir yo amor por el arte fue esas dos cosas, ¿no? El ejemplo y aparte mis genes. Entonces lo empiezo a desarrollar y esa fuga que te decía que yo buscaba o que tenía, la empiezo a alimentar con todo esto de que es el dibujo, la música, y empiezo a sentir pues lo que se siente cuando alguien ama algo, ¿no? El placer de hacer las cosas, el placer de estar creando algo, y ese placer hasta el día de hoy lo siento. De hecho me gusta sentir esa paz y tranquilidad y ese placer de terminar una obra porque realmente es un éxtasis. Entonces ese amor, esa pasión con la que yo me puse a trabajar en ese tiempo, esos dibujos y mejorar, a mí realmente me dejó una satisfacción y una pasión de terminar algo y decir, sí, me quedó bien o me faltó esto. Eso fue lo que me motivó a dedicarme a estas áreas artísticas que te lo juro que yo ni siquiera sabía que eran o que yo iba a pertenecer al arte. Sí, me imagino. Cuéntame a partir de qué edad tú te das cuenta que el arte es lo tuyo y que quieres dedicarte a ello. Estaba yo en la secundaria, en segundo de secundaria yo llego a Atlacomulco, estaba yo en Polititlán, si no mal recuerdo. Sí, estaba en Polititlán, ya me acordé. Vengo aquí a Atlacomulco, se cambia mi papá para acá y me meten a una escuela, la escuela 26, conocidísima. Entonces yo estoy acá, empiezo a entrar a la secundaria, me parece que en segundo,
y me contacto con unos amigos, ¿no? Grandes y que ahora hasta el día de hoy son mis hermanos. Entonces empiezo a hacer dibujos y te lo juro que en ese momento empieza mi adolescencia y como adolesco, o sea, de por sí ya tenía como que esa faceta de que sentía que no pertenecía enteramente a la realidad. Ahora con la adolescencia que me pega más fuerte, empiezo a tener exigencias políticas, ¿no? Exigencias políticas no me refiero a los partidos políticos, sino a políticas en cuanto a tener una polémica con la estructura y la estructura pues de la civilización, ¿no? Entonces empiezo a hacer crítica con las caricaturas y mis primeras críticas que hago es contra mis profesores, contra el sistema escolar. El sistema escolar fue con el primer monstruo que me enfrenté. Fue lo primero a lo que yo le tiré y obviamente a lo primero que le tiré pues no fue a la escuela, fue a los maestros. Por la manera en que explicaban, porque yo veía que había mucho desánimo por su parte de realmente enseñar, por la manera en que la escuela manejaba en su momento la educación y los veía muy lentos, o sea, era algo que me empezaba ya yo a tener ese conflicto y ahí empiezo, digo, no, esto es lo mío, o sea, lo mío es exponer a través de mi virtud, que es el trabajo pictórico, el trabajo del dibujo, la caricatura, exponer esas deficiencias que tiene un sistema. Y es raro porque de chavito a esa edad, todo el mundo nos quejamos, pero difícilmente veía a mis compañeros plasmarlo y mover a otros compañeros con simples dibujos. Eso fue lo que me fascinó. Ok, entonces empezaste con la caricatura y a partir de ahí, ¿qué otras corrientes ejecutas? Pues de ahí de esas corrientes empecé bueno, el arte plástico, ¿no? De ahí empiezo a trabajar lo que es el gis pastel, la acuarela y el acrílico. Primero fue el gis pastel y eso me acuerdo porque había unos gises en la casa y me puse a experimentar con eso. Me voy a Oaxaca y allí en Oaxaca, cuando creo que llegué a una parte de la prepa, no recuerdo qué fecha fue, llego allá y ahí empiezo a ver otras corrientes artísticas y pues me empiezo a ver que aparte de la caricatura también hay otras formas de expresión y pues agarro el gis pastel. Entonces empiezo a trabajar el retrato, empiezo a trabajar el realismo, empiezo a trabajar un poco de abstracto. Todavía estaba yo apenas emprendiendo, o sea, no era como que lo trabajara y dijeras, ya lo establece como un artista hecho y derecho, no, apenas estaba yo como entendiendo realmente de qué se trataba y para qué servían esas herramientas. Entonces, básicamente, técnicamente o de herramientas, pues el gis pastel, empecé con gis pastel, acrílico y acuarela, después de la caricatura, del cartoon. ¿Y cuál fue cuál fue de estas corrientes o con esos materiales, cuál fue el que más te llamó la atención? Después de eso, bueno, ya para adelantarnos un poquito, después de todas esas corrientes que experimenté durante un buen de tiempo, la que más me quebró, creo que por toda la suma de cosas que estuvieron en mi vida, aquí puedo decir que una de las corrientes, por ejemplo, literarias y musicales, por ejemplo, una de las que me rompió así el cerebro fue 20.000 leguas de viaje submarino, se me fue Julio Verne. Julio Verne fue el que me reventó, o sea, leí ese libro y fue así como que, ¿cómo alguien podía hacer algo tan futurista? Fue así de, ¿cómo alguien pudo haber imaginado algo tan futurista? Y me quebró la cabeza, ¿no? Escucho de repente también a Pink Floyd y pues para mí era como el surrealismo, ¿no? Es como expresaba su música con toda esas atmósferas. Y me enamoro del surrealismo. Okay. Veo a un pintor que hace surrealismo, un grande pintor. Conozco a Salvador Dalí. Digo que mucha gente lo critica, pero pues estaba chavillo, yo lo vi. Dije, eso me gustaría resumir en una pintura muchos elementos para expresar ideas. Ok, entonces tú podrías decirnos que a partir de esos elementos es cuando te nace esa inquietud por ejecutar piezas surrealistas. Sí, es esa suma de ideas en mi cabeza que no podían expresarse de una sola manera. Por ejemplo, la caricatura me ayudaba a expresar una forma, pero después de haber trabajado en unas revistas como a los 17, 18 años, que trabajé en unas revistas caricaturista, había unos elementos que yo no podía integrar. Aparte que era un trabajo muy mercenario. Era de no puedes hablar de esto, no puedes hablar de aquello, porque la política, ya que entonces era muy limitada la expresión. Y aparte le faltaban elementos para expresar lo que quería. Era demasiado crítico, pero algo le faltaba una esencia.
vi otras emocionales, pero también les faltaba otros elementos que no fueran solamente de meras emociones. Yo sentía que le faltaba algo. Y entonces, al final, cuando veo todas estas corrientes artísticas, yo me decido por el surrealismo, porque al menos para mí me funciona la forma en la que yo vivo, en la que yo veo el mundo, en la que yo observo la vida, es un conjunto de elementos surrealistas. De hecho, yo a la vida la veo como algo surrealista. La vida a mí me parece surrealista. Ok. Y basándonos en todo este trabajo surrealista, cuéntame, ¿cuál es la obra predilecta de Jaciel, de todas las que has ejecutado? Bueno, del surrealismo, de la que tengo ese nombre, porque obviamente que de todas las obras hay unas que le tengo mucho cariño por el enfoque que tengo, o por lo que me hizo sentir la obra, ¿no? Pero del surrealismo, creo que con la que yo me sentí que eso era realmente ya mi propuesta, o que ya doy el paso hacia adelante, es una que se llama Primitivo Creador, que en su momento, cuando la expongo por primera vez, la estaba vendiendo en un precio muy barato. Según me dijeron en ese momento, cerca alguien me dice, oye, ¿cuánto cuesta obra? No, pues tanto. Me dijeron, mira, si fuera grosero te la compro, pero guárdala, es muy buena obra y sé que puede valer un poquito más. Entonces yo la verdad no confiaba mucho en mi trabajo, era como que más tímido, y dije, no, voy a hacerle caso a este vendedor de arte. Y después me doy cuenta que ahí estaban los elementos que yo estaba buscando, por lo menos para brincar de lo que era Jaciel antes y un después en el surrealismo, porque junta elementos filosóficos que yo había pensado, críticos como los que tenía en la caricatura, estéticos como lo tiene la pintura, y emocionales como lo que yo quiero expresar en algo intangible, que se juntan en una sola obra. Y eso es lo que estaba buscando, juntar esos elementos oníricos, filosóficos y espirituales en una obra. De hecho, apenas leí un libro de Carl Sagan que se llama Los Dragones del Edén, y me doy cuenta que en ese libro hay varias cosas que yo había pensado y que yo plasmé en esa obra de Primitivo Creador, que se conjuntan con esas teorías de Carl, ¿no? Del maestro Carl Sagan, que es otro también de mis predilectos, que me ha hecho mover mucho mi obra, y me doy cuenta que eso es lo que busco aterrizar esas tres partes, ¿no? Ok. Es un descubrimiento muy interesante porque, como lo había mencionado anteriormente, Jaciel es un artista que la mayor parte de su vida vive en el Estado de México y después se mueve a Oaxaca, radica en Oaxaca, y la descripción que nos hace acerca de esa transformación, esa evolución como artista, es algo que pocas veces se puede tener acceso, ¿no? Y bueno, Jas, cuéntanos, ¿qué es lo que le espera a Jaciel en este 2021? Difícil la pregunta. El año pasado pensaba que me iba a esperar algo y, y creo que no fue así, ¿no? Mira, yo quiero seguir avanzando en mi trabajo, por lo menos en lo que queda en mis manos, es una evolución artística. Estoy buscando pasar del surrealismo a una propuesta nueva. El surrealismo es un paraje, es algo que me ha llevado a algo. Sin embargo, no es la estación en la que me quiero quedar, porque igual es una experiencia, una forma de ver la vida, pero siento que hay algo, unos elementos que podrían complementar más mi trabajo. Creo que este año el trabajo más fuerte que tengo no es la técnica, no son las ideas, más bien es el conjuntar al resumen de los años de madurez que tengo en una obra que represente esa unicidad que yo tengo como ser humano. Y eso es lo más complicado, porque siempre he creído que hago algo y él me representa, pero siento que algo le falta. Y luego evolucioné, hice otra cosa y digo, soy, y de repente me faltaba algo. Y me voy descubriendo y sé que esa unicidad, o esa persona que yo siento que soy, y como me descubro desnudo ante mí y que reconozco de mi ser interno, me está obligando, o me está pidiendo, está sediento de encontrar otra forma de expresarse. Y ese es el trabajo, creo que más importante que tengo este año.
No, pues muchísimas gracias por compartir un poquito más de tus proyectos durante este año y bueno, pues agradecer el tiempo y el espacio que te das para compartir todo este conocimiento y toda esta experiencia que te ha dejado en tu labor como artista durante todas estas facetas. Y bueno, pues te agradezco el poder estar aquí con nosotros este día. No, pues muchísimas gracias a ti, te digo, de verdad te agradezco porque puedo dar un poquito puedo hablar un poquito de mi trabajo, compartir, como es lo más importante, el compartir con la gente lo que uno es, lo que uno hace y aportar. Entonces, pues, de verdad, muchas gracias. Le agradezco también al público por estarme escuchando, por estarte escuchando a ti. Y pues, mis mejores deseos también para ti y para toda la gente que está. Y vamos a ver qué sucede en el futuro. Muchísimas gracias, Jaciel. Bueno, viajeros, pues este fue Jaciel Martí. Y les agradezco por estar con nosotros durante este podcast. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en la maleta de Lilith. Y recuerden que estamos los días sábados en www.vocesqueflorecen.com y también nos pueden encontrar ahí en YouTube por si quieren compartir estos podcasts con sus amigos o con conocidos. Y bueno, pues entonces sería todo por mi parte del día de hoy. Espero que tengan un excelente día y nos veremos en la próxima emisión. Yo soy Lilia Cervantes y esto fue La Palabra en la Maleta.